Muy buenos días a todas y a todos los amigos, amigas de Aula Abierta de Ananta Yoga Sin Fronteras, una nueva emisión este sábado 10 de febrero. Y vamos a, pues desde luego, a grabarlo, a subir a la nube esta nueva emisión con la idea de multiplicar, de conocer, de reproducir en algunos casos y también de dar, dijéramos, elementos de juicio a todas las personas que eh, practican yoga sobre las experiencias de quienes somos hoy, pues, instructores de yoga que participamos de el equipo de Ananta. Y también de otras experiencias, no solamente las yógicas, sino sus relacionadas, cuáles son los elementos que le permiten a una persona tener una práctica bien intensa, interesante, pero al mismo tiempo, pues conocer cuáles han sido las experiencias de otras personas que han vivido mucho tiempo en su práctica y conjugándola con su vida normal, con su vida social, con su vida familiar, porque pues esa es, dijéramos, una de las características de esta conversación que traemos hace ya varios meses, casi años ya, con el equipo de Ananta, es decir, convertir, sacar mejor de ese mundo un poquito idealizado, por allá lejano, de lo que es un practicante de yoga y volverlo un yoga contemporáneo para personas que viven, trabajan, tienen familia y tienen momentos muy buenos y también momentos difíciles y que precisamente buscan en el yoga un apoyo, una ayuda y también lo proyectan hacia adelante. Entonces, Aula Abierta es básicamente eso. Hoy con el profe maestro de música y gran amigo instructor de yoga y participé con su escuela, La Espiral de Origen, desde Marinilla en el día de hoy. Andrés Zuluaga, muy, muy bienvenido de nuevo. Ya hemos hecho varios programas contigo y bueno, pues muy feliz de poder verte de nuevo. Y hoy desde Marinilla, que ya casi tienes abierta la sede rural de la Espiral de Origen. Andrés, muy bienvenido. Hola Robert, muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas por escuchar también esta conversación. Contentos acá en Marinilla desde finales de diciembre y con la búsqueda precisamente de conectar como con las fuerzas de la tierra, ¿cierto? Pues tener como una relación más cercana con, con las plantas, con todos los animales, con todos los elementos elementales que hay en la madre tierra. Entonces Bueno, esa también es como la intención, precisamente así esa, como lo esa es, haces también esa es la idea de la conversación de hoy. con ustedes. ¿Sí? Muchas gracias, Andrés. Esa es la idea de la Ujú. conversación de hoy, precisamente. Lo hemos denominado así, plantas Visionario, plantas visionarias, visionarias. exacto, no creativas, sino visionarias, plantas visionarias. Y esa experiencia tuya ya ahora trasladado a la zona rural, cada vez con más vínculos contigo, ¿cómo lo has visto? ¿Cuál ha sido esa experiencia? ¿Por qué buscarla y cómo traducirla a una práctica yógica? Ajá. Em, Eso a mí me sucedió casi como por accidente. Fue curioso. Ajá, De cierta manera como que lo intuía eh, cuando me salí como de la escuela donde estaba aprendiendo, antes de retomar con otro profe, que es el maestro Sergio Santos. sí, Un amigo muy cercano, de hecho, el dueño de esta casa en la que estoy hoy, qué que bueno. es, que es también músico, pues estábamos ensayando para un concierto que teníamos juntos
y él me invitó que si quería ir. Yo le dije, bueno, yo voy, pero no voy a tomar medicina, pues que es como se dice, ingerir el yagé o lo que Ah, llaman la ayahuasca también. ajá. Entonces vinimos precisamente a este territorio en el que estoy en este momento a tomar, pues yo lo iba a acompañar, pero finalmente en el trayecto terminó convenciéndome junto con otro amigo de tomar medicina. Ajá. Y yo no sabía muy bien por qué sentía como ese llamado, pero cuando tomé la medicina se hizo claro inmediatamente. La medicina, lo que, pues, te voy a contar mi conclusión después de ya haberlo vivido y haberlo Sí, hecho varias veces. sí, Que la medicina lo que hace de cierta manera es, eh, finalmente, como el yoga, buscar el mismo fin, que puede definirse de muchas maneras distintas. Puede ser, por ejemplo, esta definición, que es conocer la verdadera esencia del ser, ¿cierto? Es ser consciente de quién es uno, o sea, la famosa pregunta, ¿quién soy yo, cierto? ajá, Yo sí, soy. Y que todo finalmente es una gran conciencia. Esa fue como, primero, primero tuvo como un mensaje muy personal la medicina y hice un proceso de limpieza, como de purga en el cuerpo, porque uno puede eh, limpiarse internamente, como con las técnicas del yoga también, ¿cierto? sí, La sí, medicina lo que hace es limpiar el cuerpo. Lo primero que hace es como limpiar los canales a través de los cuales nos conectamos con ese conocimiento que está en todo, ese conocimiento que llaman Mahat en el yoga, ¿cierto? Pero que está en uno también, ¿cierto? Que es, o sea, la activación de la glándula pineal o la intuición lineal o como mucha gente lo quiera definir, ¿cierto? Conectarse con ese propósito de ver más allá de los propios condicionamientos de la mente y poder comprender desde una conexión directa con la esencia del ser. En la medicina lo que va pasando es que va sucediendo un proceso de un despertar interno eh, que te va llevando a ese objetivo también. Entonces te toca muy seguramente observar muchas de tus dinámicas de la vida y va a haber procesos de transformación también a raíz de la toma de la medicina. Lo mismo que pasa en el yoga, para mí son súper similares. E inclusive en el Yoga Sutra de Patanjali menciona también como esa como una de las opciones de entrar en Samadhi y de alcanzar moksha, pues, para algunas visiones. claro, sí, Ujú. sí, sí. Bueno, Es una, ahí como un tipo de yoga. en la terminología yógica y también en esta, dijéramos, ese acompañamiento eh, eh, mm, mítico, ¿no? Que tienen ciertas plantas en la práctica yógica y también como la evocación y los puntos donde tú quieres llegar a todo el centro de tu corazón y proyectarlo. Y para eso está esta, esta planta, el árbol de los deseos, el Ananda Kanda, ¿no? Que está en el corazón detrás de Anahata. Ahí está Ananda Kanda, que es un árbol hermosísimo al cual tú le pides los deseos y él te los da y te protege y te ayuda a florecer y a conducir por la... No, hay una evocación, dijéramos, a las plantas como parte del proceso no solamente de limpieza, sino de proyección del intuicional, ¿no? Y es muy trabajado por ciertas corrientes Sí, yógicas. Una inquietud allí, dijéramos, la utilización durante las prácticas
¿Es conveniente o no? O sea, para practicar es conveniente o tú preferirías que fuera una cosa aparte, una práctica yógica, los asanas, la respiración, o, cómo transmitirías esa experiencia para quien quiera conocerla. Sí, yo creería que no es conveniente tomar para practicar, Ajá, ¿cierto? No es conveniente tomar una medicina, ya sea de cualquier orden, para practicar. Sin embargo, si uno al tomar una de esas plantas, llamadas plantas visionarias o plantas enteógenas, o lo que llaman en la ciencia los psicodélicos, ¿cierto? Eh, entra en un estado en el cual quiere practicar o necesita practicar por alguna razón. En el proceso, como en el proceso ritual de ese elemental, eh, yo lo he hecho inclusive, puede ser muy revelador. sí, Ujú. ajá. Puedes hacer la práctica, es decir, la fase de meditación, la fase de pranayama, no sé, asanas también. ¿Tú crees que lo puedes mezclar y funciona bien? No hay una pérdida, dijéramos así, un poco de la orientación ¿qué consideras? Depende, por eso decía como que eh, tomar para practicar no es recomendado porque tú no sabes cómo puedas reaccionar cada vez y cada vez reaccionas de una manera distinta. Ah, Sin embargo, si tú tomas y cuando tomas sientes la necesidad de practicar, hazlo, mm, porque, porque uno va a tener esa, bueno, va a sentir esa necesidad cuando va a estar en condiciones de poder hacerlo, ¿cierto? Sobre todo, además de otras razones, ¿cierto? Pero básicamente es por eso que decía eso, porque no siempre lo vas a poder hacer, pero en algunas oportunidades sí, y vale la pena permitírselo, porque finalmente la práctica yógica es un ritual, ¿cierto? Y el uso de las plantas se hace en forma ritual también. O sea, de hecho pues hay diferentes tradiciones para cada planta, pero se asemejan mucho. Por ejemplo, las ceremonias de los pueblos del Yaje son muy sí, parecidas, ¿cierto? Las ceremonias del peyote son parecidas también. Y así, con sus diferencias también, de acuerdo como a las comunidades que lo practiquen. Y esa ritual es muy importante también en el proceso. Y a veces es muy libre también, ¿cierto? Porque a veces cada persona tiene una experiencia muy distinta. Entonces hay también como cierta libertad. Es como una obra de arte, como un performance, en donde hay música, danza, vestuario, todo. se construye La, los, sí, todo el escenario, todo el performance, como bien lo dices. Una inquietud que digamos surge, que es arte ritual. Yo se me ocurre una palabra, arte ritual sagrado, porque además de eso está la conciencia de que el fuego es sagrado ajá, y eso tiene como unas formas que lo que hacen es manifestar reverencia como el elemento fuego. La sí, tierra es sagrada, el agua es sagrada, el cuerpo es sagrado, la vida es sagrada, la muerte es sagrada en ese ritual, en ese juego. muy interesante. Muy tanto también eso. Una pregunta que surge siempre en estos casos es la relacionada ¿es necesaria una guianza en el ritual en este caso del yagé o de ayahuasca, ¿no? ¿Sí consideras que sea necesario de acuerdo a tu experiencia? Sí, yo creo que, por ejemplo, para las personas que lo van a hacer los primeros años, sí es necesario. Es decir, después de unos años es probable que hayan personas que tomen solos inclusive, pero los primeros años, las primeras veces no es recomendado hacerlo solo. Es mucho mejor tener una guianza y uno mismo se dará cuenta cuándo es el momento en el cual
se sienta capaz de tomar solo. Sí, pero hay Ujú. una fase que sí es necesaria, un acompañamiento con experiencia. O Totalmente. sea, no Sí. solamente el acompañamiento de alguien que se siente ahí, sino alguien que conozca también las posibles Ah, rutas que puede tomar quien está. claro. Sí, porque, ¿sabes? Es un conocimiento que se ha construido durante muchos años, muchos años. Incluso las historias de relato de origen son muy bonitas porque son de pueblos naturalistas. Sí, Por ejemplo, hay una historia que dice que el yaje, el ser humano lo empezó a usar cuando vio al jaguar, que combinaba el bejuco del yaje y la hoja que llaman chacruna o chacropanga. sí. Y se dio cuenta que él combinaba las dos plantas y entraba en un estado de trance. Y entonces el ser humano quiso probar a ver qué era lo que pasaba. Ah, qué linda esa historia. Y Sí, por eso dijéramos, fue que cierto que ciertos felinos consumen las dos por casualidad o por instinto. Esa sí no sí, conocía. así es. Ajá. Sí, eso inclusive lo vi en un video. Ah, Pues mostraban a un jaguar, lo que llaman chumado, pues como en el estado del viaje. de altergamiento. Ujú. Sí, Bueno, yo me acerqué un poco al tema, nunca lo he hecho, pues nunca he consumido de las plantas sagradas, pero me acerqué mucho al tema con Wade Davis en su relato de El Río, en el libro El Río, y después después escribió otro, to- a ver, o puedo estar confundido si lo escribió él o él hizo la introducción de se llama eh, sí, el, ah, como el bejuco sagrado o algo así, en el que él cuenta la experiencia de cómo llegó el profesor, además, su profesor acá, a conocer todo ese recorrido y su contacto con las plantas sagradas. espérate un segundo y yo te muestro una cosa que acabo de ver acá enfrente. Exacto, tráela, tráela. Bueno, aprovechamos para quienes nos ven semanalmente, por favor, ayúdennos también pichando allí el botoncito de like y si pueden hacer algún comentario a estas aulas abiertas que estamos emitiendo todos los sábados en aula abierta en Ananta, sin fronteras. Y hoy con el profesor Andrés Zuluaga hablando sobre plantas visionarias o anteógenas. Enteógenas. Sí, Andrés, ¿qué tienes ahí? ¿Qué La libro hay? palabra enteógena. ¿Cómo? Uno quería como explicar esa palabra, ahí ya te muestro los libros. Sí, La cuéntanos. palabra enteógena quiere decir Dios en ti. Ajá, Es la traducción pues, de esa palabra. Y hace relación a lo sagrado, pues el carácter sagrado de esas plantas. Bueno, entonces quería mostrarte pues como el río, ¿cierto? el El río, que sí, mencionabas, correcto. el río de Ese, Wade de Wade Davis. Davis, correcto. Ajá, sí. Ajá. Y ahí el libro, un libro muy importante, muy importante como en esta investigación, y es de esta misma línea que es por el profesor de Wade Davis, que es Richard Evan Schultes, y es Sí, este libro que se Schultes, llama plantas de los Plantas dioses. de los Correcto, Dioses. el profesor Schultes. Los indígenas Y le ahí decían, también, este también lo hizo en colaboración con... los indígenas le decían Ah, Chultes. Los indígenas le decían Chultes Schulte. porque él hacía la pronunciación toda alemana, ¿no? Y bueno, finalmente redujeron a Chultes. Llegó Chultes y Chultes era Richard Schultes en alemán.
que fue Ajá. el norteamericano que fue su profesor. Bueno, Wade Davis es canadiense colombiano y el Qué profesor Schultz interesante. viene de Estados Unidos. Ah, esa, ¿cómo fue ese periplo? ¿Te acuerdas? Lo que dice ahí más No, en ese pues texto. hay una película muy famosa, El abrazo de la serpiente, creo que se llama. Sí, Si no estoy mal, es la vida de él, ¿cierto? sí, Pues sí, como por una una parte, sí. parte Sí. de su, de su aventura aquí, porque fue una gran aventura. Porque yo creo que fue de los primeros, ¿cómo decir? Razas de europeos que entraron como a investigar así como muy profundamente ya lo que hacían las prácticas, pues no como una búsqueda de juzgar eso o de destruirlo, prohibirlo, etcétera, O sino en una castigarlo, sí. búsqueda de conocerlo profundamente. Y eso fue un cambio de paradigma muy importante, porque es como cambiar de ser colonizador a ser eh, una nueva parte del tejido, ¿cierto? Como integrarse, como se integra la naturaleza, como dicen ellos, pues, y como pues en realidad es y lo que es lo que enseña la medicina. Entonces, esto es muy bonito porque aquí también lo que te iba a decir es que este libro fue hecho en colaboración con Albert Hoffman, Ajá. ¿cierto? Y eso abre pie como, allá te muestro otra vez aquí, Y más el cerca. de Plantas de los Dioses. Fue Sí, hecho Schultes y Albert Hoffman, sí, ajá, ¿cierto? correcto. Albert Hoffman fue un químico que también investigó pues como de una forma mucho más precisa pues como las composiciones químicas, las moléculas de esas plantas. Y fue como el precursor del LSD, ¿cierto? Y eso fue como muy sincrónico con en la época en que Richard Alpert y Timothy Leary estaban experimentando con eso, lo conocieron a él e introdujeron esas moléculas de esas plantas para tratamientos psiquiátricos, para hacer procesos de sanación psiquiátricos, Ajá, con grandes resultados. Solo que en esa época, en el gobierno de Estados Unidos, Richard Nixon se alertó porque eso, pues no sé, según a los ojos de los conservadores, era peligroso, muy, muy peligroso. ajá. Entonces, corrieron a prohibir, cambiar las leyes con respecto a esto, a prohibir inmediatamente, y eso quedó como olvidado por la ciencia por esa razón también, porque Ok. pues toda la ciencia está muy inscrita como en la legalidad. Entonces, eso se prohibió y no se volvió a tocar el tema en la ciencia. Pero después de muchos años la explosión de los años 60 y todo ese movimiento hippie, eso se incrementó el consumo y de forma descontrolada y cuando las cosas se prohíben se vuelven un desorden, etcétera. Entonces, la conclusión de estos últimos años ha sido como entrar en ciertos acuerdos, pues, como en el uso de esas sustancias y se ha vuelto a investigar al respecto de todo esto y han encontrado, por ejemplo, que la psilocibina, que es la molécula no, se olvidó la palabra en este momento, pero el sustrato más importante de los hongos que crecen en el estiércol de vaca, por ejemplo, Ajá, es una poderosísima terapia para las personas maníaco-depresivas con trastorno bipolar. ajá. Es una medicina que es muy interesante porque eh, puede ayudarlos muchísimo sin tener efectos secundarios, sin ni siquiera producir dependencia. Aunque ese es un tema importante para hablar en esta conversa. Cuando quieras hablamos de eso porque
el apego a cualquiera de estos elementos puede ser también un arma de doble filo, clarísimo. más para algunos que para otros, claro, porque hay algunas sustancias que son, que pueden ser un poco más adictivas o generar dependencia y otras que definitivamente son, no generan casi dependencia. ¿Cierto? Por ejemplo, los hongos se dice que no generan dependencia. El yaje también, de hecho, el yaje yo diría que es el que menos dependencia puede generar porque eh, es difícil enfrentarse a uno mismo, o mejor, esa palabra no, observarse a uno mismo tal y como es. Ajá. Y lo sabiendo que de pronto hay muchas cosas que va a tener que transformar, de las cuales va a tener que desapegarse y va a tener que soltar. Entonces, cada vez que uno se va a tomar una totuma de yaje, por ahí vas a pasar sí o sí. Entonces, uno la piensa dos veces siempre que se va a tomar una totuma de yaje, porque puede pasar por experiencias difíciles. Voy a confrontarme conmigo mismo. Sí, exacto. En la, Pero hay otras sustancias, disculpa, ya termino esta idea, no, que tranquilo. sí puedan ser un efecto muy suave y amoroso, por decirlo de alguna manera, que si uno no tiene una relación sana con ellas, que depende de muchos factores, eh, pueden generar dependencia. Entonces, en ese sentido, como por ejemplo el mambe, el Ajá, mambe que es la hoja de coca curada con un activador que es una ceniza de una planta que se llama yarumo. Una hoja se tuesta y se vuelve casi ceniza y se mezcla con la harina de la hoja de coca y eso se ajá, vuelve como lo que hacen con las hojas de coca que le ponen un poquito de cal o sí, alguna cosa de origen calcáreo. ajá. Y eso, cuando se usa sin estar como en la enseñanza ancestral de estar escuchándose, escuchando, sintiendo, haciéndolo con propósito, con una intención profunda. O sea, cada que lo haces, lo hago para esto. Y esto es verdaderamente importante. Sí, esto es verdaderamente importante. Y ser muy sincero con uno mismo y hacerlo solo en esas condiciones puede ser una forma de mantenerse al margen del apego, de la dependencia. Entonces, igual se pueden usar esos elementales, pero de forma consciente, ¿cierto? Eso quería mencionar. Clarísimo. Sí, muy importante esa reflexión allí, porque sí, para unirlo con lo que venimos planteando. Primero, saber, ¿no? Qué es realmente cuál es el objetivo de hacer un consumo. Su relación con algunas otras técnicas que se pueden, como el yoga, que lo puedes hacer sin necesidad de utilizar ninguna sustancia distinta a la que tu propio cuerpo produce allí, está hasta la anandamida, ¿no? Que es el mismo tetrahidrocannabinol que se produce pues con su propia práctica. Y entonces una mezcla de las dos, pues evidentemente conduce a un estado más profundo o dijéramos, de conciencia y de comprensión del propio ser, y requiere en general una guianza, requiere una guianza. Y esto pues te permite ir dilucidando en qué momento sí o no se hace un consumo y tenerlo, como bien lo señalas, como un punto de encuentro consigo mismo y pues por lo tanto entenderlo como una fase de, por llamarlo así también, de sanación, de superación de ciertas situaciones o de esclarecimiento que a veces se requieren y uno no lo encuentra por otros medios, pero entendiéndolo siempre como, no como en su versión más recreativa y un poco eh, light, ¿no? ¿no? Pues para pasarla chévere, sino sobre todo con unos objetivos que realmente le aporten a la construcción de uno mismo, ¿no? Dijéramos, al florecimiento de Ujú. sus posibilidades como ser humano.
Y eso se ha convertido. Hace, Querubín Queta Alvarado era aquí en vida como la máxima autoridad de los Cofanes, que es uno de los pueblos del Yajé del Amazonas, o sí, de la Amazonía pues colombiana. Eh, y murió de 110 años, un abuelito, pero muy sabio. sí, Tanto que incluso algunos dicen que es la máxima autoridad del Yajé, pues hasta ese nivel. Taita Querubín Queta es como el Pelé en el fútbol, sí, 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 pero del Yajé, el máximo máximo. ¿cierto? Es la gran figura, la gran figura del Yajé y murió el sábado pasado a los 110 años. Y bueno, no, queríamos como hacer un homenaje a su sabiduría y que su espíritu trascienda todos los planos, porque pues era un gran abuelo, era un gran ser. Como decir que murió Ramana Maharshi o algo así Sí, en el claro. mundo del yoga. Ajá. Ajá, Sí, sí, dio mucha tristeza a quienes lo conocieron. Yo, pues, no participé muy directamente de sus conocimientos, pero sabía de su existencia. A mí me llamó profundamente la atención la foto que circuló de él, ¿no? La foto, pues, que dijéramos que más conocimos con su tocado de plumas y que describe también ah, sí, Wade Davis y otro, y pues el propio Richard Evans Schultes, como unas fotos que tomaron ellos al comienzo del siglo pasado en toda esa investigación, que son muy hermosas y que salieron también en algunas de las películas y documentales que se difundieron recientemente, ¿no? Me parecieron muy ajá, interesantes sí, los resúmenes de su vida. Sí, un homenaje sin duda alguna a su memoria. Deberíamos hacer más adelante, seguramente vamos a poderlo hacer, unos pequeños resúmenes y también unas alusiones a quienes han sido los maestros de estas escuelas, bueno, llamarlas así escuelas, sí, de sus enseñanzas en nuestro país, en Colombia, pues porque en América Latina ha habido realmente también toda una cultura sobre este tema. Una pregunta sí, sí, total. Eso, sí, una no, pregunta, quería decir que es como algo, una gran riqueza de los pueblos indígenas, solo eso, sí, sí, sin duda alguna, de sí. indoamericanos. Eso es, y precisamente hacia allá iba. Una pregunta que todos nos hacemos es, en la medida en que ha avanzado un poco el conocimiento, que se pierde o que se supera un poco esa aprehensión, ese miedo para ingresar a los conocimientos ancestrales en relación con las plantas, se requiere también como una educación de la opinión pública, de la juventud, ¿no? En el sentido de superar el enfoque exclusivamente recreativo y como decía anteriormente, un poco esnovista, para llamarlo así, de la utilización de este tipo de medicinas, como la llaman realmente los pueblos ancestrales. ¿Tú crees que se ha avanzado en eso, que se podría hacer un esfuerzo mayor para difundir con mayor claridad, con más precisión, para qué sirven esas plantas y cómo evitar que se conviertan pues en un producto de de mercantilización y de utilización banal, ¿no? Que es una preocupación pues, que tenemos muchos, yo entre ellos. Claro, no, es que eso es muy delicado porque eh, es algo que puede ser muy poderoso, ¿cierto? Como el fuego, ¿cierto? Algo que tiene mucho poder, pues en el mundo de la dualidad puede ser para bien o para mal. Entonces,
si a uno mismo se le olvida para qué es la medicina, es peligroso, puede llegar a ser peligroso, ¿cierto? Entonces, en esa medida, como tener conciencia de el, que el propósito de las medicinas, pues porque a esas plantas visionarias, plantas enteógenas, también le llaman medicinas, aunque el término medicinas creo que es más amplio, porque se refiere también a muchas otras cosas, pues. Inclusive la práctica de yoga puede ser considerada una medicina, ¿cierto? Claro, La música puede ser considerada una medicina, pero o digamos plantas medicinales también puede ser. Em, Puede servirte mucho, pero también puede em, complicar o desordenar mucho más tu proceso. Depende de la relación que tú tengas con ese elemento con el que estás teniendo trabajando, cercanía. claro. Ujú. Y puntualmente sobre eso es, ¿valdría la pena hacer dijéramos, una educación formal sobre el asunto? O quiero decir, hacer una difusión muy clara de cuáles son precisamente los impactos que puedan tener, tanto positivos como negativos, sus usos y tal. Estamos en mora de hacer este tipo de reflexión. Yo creo que yo creo que es hora de que nosotros también seamos un poquito más humildes los que venimos de tradiciones no, de pueblos no nativos pues de este territorio, ¿cierto? Porque yo creo que se ha empezado como a tener una conversa un poquito más abierta con respecto a eso, que, por ejemplo, que ahorita mencionábamos que ya se hacen más investigaciones con estos elementos, etcétera. Pero de cierta manera yo siento que desconocemos que hay pueblos que llevan miles de años estudiando esto a profundidad, sino que como no es nuestra forma de estudiar, entonces como que no reconocemos el valor de esa forma, de esas formas de conocer, de conocimiento. Y hay cosas en el proceso del uso de las plantas que no se pueden obviar o dejar de hacer, como la ritualización de ellas, o tratar de conservar su esencia, su esencia natural, por lo menos. Sí, Porque, por ejemplo, los pueblos indígenas dicen que ellos no ven con buenos ojos que cojan la molécula del DMT o la molécula del LSD o la molécula de la psilocibina y la extraigan y la usen sola, porque ellos dicen que eso hace parte de un tejido que es perfecto, ¿cierto? Que fue creado por la Madre Tierra, porque la Madre Tierra es una escuela, y en esta escuela hay un gran botiquín para que cada uno pueda sanar lo que tiene que sanar y poder trascender a través de su medicina. ajá, Y que esas plantas ya vienen perfectas, y lo que hay que hacer es saber prepararlas, pero no hay que extraer la molécula y desritualizar la cosa, porque eso es lo delicado, eso es lo que hace que se vaya empezando a perder la esencia y el propósito trascendente del uso de esos elementos. ok. Como para contestar tu pregunta, que a raíz pues, de que ya empezaba a haber investigación en la ciencia, etcétera, a su manera, eh, las iniciativas de educación también se han empezado a mostrar. Sin embargo, que sería muy interesante que los que no somos nativoamericanos podamos comprender que ya hay pedagogías hechas por pueblos que llevan miles de años practicándolo. Entonces, lo que podríamos hacer es tratar de aplicar esas pedagogías a nuestra manera también, ¿cierto? Con las políticas institucionales de cada estado, etcétera, y en cada parte puede ser distinto, ¿cierto? Pero que procuremos ver cuáles son los puntos que han permitido
que esas plantas se usen siendo medicina y nunca dejen de verse como tal, ¿cierto? Que se conserve su esencia, su propósito trascendente y no se vuelva otra cosa distinta. Entonces, eso sería como lo que quería expresar. Sí, muy importante eso. Precisamente esa indagación es porque yo, pues hay cierto empuje y que además se necesita de la enseñanza, en general del conocimiento de las culturas ancestrales. Hay algo de inclinación hacia el tema de la etnobotánica. Me parece importantísimo. Pero resulta que hay como no sé si pues hay una cierta tabú a realizar una mejor enseñanza de lo que significa, por ejemplo, el acercamiento a las plantas sagradas. Y es uno de los puntos más delicados, porque resulta que hay una cantidad de sitios donde incluso invitan a la, al consumo ¿no? o de yagé o de ayahuasca, y llega a todo tipo de personas, la mayoría de las veces sin ninguna información, con una perspectiva absolutamente limitada a lo recreativo y con una limitación gigantesca con relación a las posibilidades, dijéramos, también de que ese consumo se vaya por un camino, dijéramos, inconveniente para la persona, ¿no? Y no, de eso no se habla. Entonces hablamos de una cantidad de cosas muy importantes sobre nuestras culturas, de acercamiento a temas, ya te digo, con relación al manejo de toda la herbolaria, pues antigua, ancestral, indígena, pero no se habla puntualmente de este tema que es donde, como siempre pasa, ¿no? Los más vivos van comenzando a volverlo un negocio, enganchando gente que no sabe qué repercusiones puede tener en su vida y después terminamos en una gran catástrofe, porque lo que pasa es que comienzan a ir a esos sitios bueno, a volver el tema un problema, un tema policivo, ¿no? Un tema de orden público. Aquí pasó algo, alguien se intoxicó, incluso se murió, o la mezclaron una cosa con la otra y quedó ya inmersa. Esta cultura es en una situación de prácticamente tráfico de Ujú. estupefacientes y no sé qué, y no lo que es realmente. Entonces vamos por el camino de lo que pasó con otras sustancias, otras plantas que fueron poco a poco vilipendiadas, señaladas como, como drogas estupefacientes, y se mezcla todo con todo, ¿no? La química, pues todos los alucinógenos químicos y todas esas plantas, esas drogas industriales y absolutamente, eh, para mí, pues destructivas. Ahora estamos con el fentanilo, pues, y mezclan todo con todo. Eso todo es una droga, incluidos pues las plantas sagradas y todos sus beneficios que ya se conocen hace miles de años. Entonces, por eso creo que vale la pena, ¿no? Vale la pena hacer como una indagación sobre eso y elaborar algunos criterios que permitan un acercamiento a esas culturas desde esa perspectiva mucho más sana, constructiva y realmente aportante. No sé cómo lo veas. Sí, claro, no, es absolutamente importante porque, como decíamos ahorita, son elementales de mucho poder, ¿cierto? Entonces, en esa medida, hay que tener cuidado, o sea, cuando uno va a manipular el fuego, tiene que estar muy concentrado, porque puede salir quemado, puede quemar a alguien, o puede quemar la casa, o puede pasar muchas cosas. Entonces, en esa misma medida, es como manipular fuego, o sea, es como usar, por eso son chamanes los que usan eso, o sea, trabajar con las fuerzas de la naturaleza, como el Pashupate, ¿cierto? Ujú, ujú.
que es el chamán, ¿cierto? Que aquel sello del Valle del Indo, que es el yogi que tiene un montón de animalitos alrededor, que se Sí, dice sí, pues sí, que es claro. el señor de las bestias o el que le dicen esa traducción mucho. Sí, clarísimo, clarísimo. Eh, ese es ese arquetipo y eso es un don de la naturaleza, ¿cierto? Pues, o sea, la persona que tiene eso es porque nació con ciertas capacidades y con esas capacidades, y esas capacidades son entrenadas por gente que ya las desarrolló y sabe cómo enseñar a desarrollárselas a otro. Y, y es muy parecido como en el yoga, que está un poco al margen de las instituciones educativas, es la transmisión de conocimiento de maestro a discípulo. Y Sí, un taita le enseña a otra persona durante años, años, décadas, a poder ser taita, ¿cierto? Y ya sabe todas las sabidurías de las plantas. Entonces, cuando va a brindar medicina, sabe que tiene que tener chonduro, porque el chonduro ayuda a las personas a bajar el efecto. Sabe que tiene que procurar mantener ortiga, porque a veces hay que aplicar ortiga en unas circunstancias particulares. Sabe que tiene que tener copal, que es una resina de un árbol que al entrar en contacto con brasas produce un humo que ayuda a a limpiar. trascender algunos procesos y a limpiar. Ujú. Exacto. Entonces todos esos elementos él los sabe manejar y los sabe usar cuándo y cómo y todo. Y entonces una ceremonia que no sea guiada por un buen taita, que no sea reconocido, que uno sepa que, no, yo es que, no, ese taita es conocido porque esas ceremonias son muy bonitas por esto y esto y esto y ha ayudado a estas personas. Pero hay muchas historias también como las historias de los gurús, ¿no? Hay unos que son abusadores y todo, ¿cierto? Claro, claro. Hay casos de abuso sexual en el mundo del taita, en el mundo del viaje y de las medicinas, pues. Entonces es lo mismo, es como saber que hay que escoger muy bien, o sea, si uno va, si uno se decide a tomar viaje, recomendaciones. Claro, Escoger muy bien el lugar donde lo con el taita adecuado. Saber que por qué lo está haciendo. Preguntarse profunda y sinceramente por qué está haciendo eso. ¿Para qué? ¿Cierto? correcto. No, de pronto no he podido perdonar a mi madre y no, es que mi mente no me deja, es que no me deja. Y eso me está ya trayendo situaciones difíciles. Sí, Bueno, sí, listo, claro. voy a tomarme esta totuma de viaje para entender cómo perdonar a mi mamá. Ajá. Brum. Tú, Y listo, eso vale la pena. Si estás bien guiado, bien acompañado, sí, porque es que te va a ayudar a entender para sanarlo y te va a ayudar a sanarlo. Obviamente no es por arte de magia, ¿cierto? Uno comprende qué es lo que está pasando psíquicamente en el proceso. Te ayuda a decriptar tu mente, pero tú eres el que lo hace después. O sea, después de que tú sales de la ceremonia de yaje, por ejemplo, eres tú el que se ocupa día a día en realizar la transformación, de propiciarla. Entonces también hay que saberlo para conducir para bien. como, es como, estoy listo para eso, porque Correcto. es que es como abrir una puerta que no vas a poder volver a cerrar nunca. A veces es así, te tomas una totuma de viaje y la medicina te invita a salir, a soltar, a transformar algo que yo no estaba dispuesto a hacer, pero hay que saber que cuando uno va a tomar viaje, uno tiene que estar dispuesto también a hacer y a aceptar o a soltar, a renunciar a muchas cosas que pueden ser difíciles de soltar como tal. Entonces es bueno saber también eso y saber que no, pero eso lo vale, porque lo vale, sí, finalmente siempre lo vale. Algo que viene de la conciencia, de la esencia del ser, un llamado, siempre lo vale. Correctísimo. Muy importante también esa reflexión, Andrés, porque dijéramos, el uso y a veces el abuso de este tipo de sustancias sin ningún respaldo, eh, dijéramos, de un lado psíquico y de otro ético,
se convierte en una verdadera caldo muy, muy explosivo, ¿no? Que termina, pues, como te decía anteriormente, confundiéndose una cosa con la otra, ¿no? Situaciones en las que, por ejemplo, eso prima es el abuso o el desconocimiento de una situación crítica, de una intoxicación que se pueda producir o un mal manejo de una alteración de la conciencia y si pues termina mal y se convierte ya en un punto de focalización de la represión, de la, digamos, acusación contra las culturas que han manejado por siglos las situaciones y no han tenido realmente ningún tipo de resultado negativo, ¿no? Pero cuando se Ujú. abandona un poco ese enfoque, entonces pues comienzan todos estos resultados. Hace poco vi por allí, eh, creo que en España, algún actor, alguna persona un poco reconocida del mundo de la farándula, se fue a hacer una toma de una sustancia que sacan de un sapo, ¿no? Y que Ah, sí. Bafo es que se llama, Bufo, ah, bufo, bufo, bufo. sí, exacto. Y se Sí. murió, manejaron mal toda la situación, le dio un espasmo primero pulmonar y después cardíaco y se murió y la persona y pues desde luego entonces allanaron el sitio y viene toda una investigación en la que pues desde luego ya surgen las voces en las que la acusación contra las culturas y no contra lo que sucedió en ese punto específico se convierte en la forma de, dijéramos, de intentar resolver un problema que evidentemente no estaba en el sitio de la, del consumo, sino en el manejo que hubo de esa situación crítica. Porque además había consumido, pues consumía sus drogas, su medicina, que es recetada por el médico, y se potenciaron unos elementos químicos que no pudieron manejar. Se murió la persona. No me acuerdo el caso en detalle. Esa es una de las. ¿Cómo, perdona? Ah, discúlpame que te Sí. interrumpí. No, no, no. Sí, sino que ¿De me las qué? acordé de algo importante que estaba pensando justo cuando estabas hablando al principio y después que terminaste la historia, yo dije, como ve, qué curioso que tenga tanta relación. Y es que yo estaba pensando, un taita no puede trabajar con el dinero como fin último, ¿cierto? Ajá. Obviamente van a tener que cobrar porque eso requiere un montón de trabajo, ¿cierto? Preparar el viaje es demasiado trabajo. Es impresionante, es famoso por ser difícil, pues como todo el proceso de preparación. Eh, entonces, sí va a requerir ser pagado. Sin embargo, no puede ser el fin último porque muchas veces el taita tiene que estar dispuesto a decir que no, porque un taita sabe que a alguien no se le puede dar medicina cuando está tomando droga psiquiátrica o cuando tiene condiciones cardíacas. O hay algunos que no le dan medicina a las mujeres cuando tienen el periodo, la luna que llaman, ¿cierto? Sí, Hay ciertas circunstancias, aunque hay otros que sí lo saben manejar, eso como que depende de la comunidad, ¿cierto? Y a veces del manejo que el mismo Taita le da pues a la ceremonia. Eh, em, pero eso quería decir, como que el Taita no puede tener como fin último el dinero porque el dinero es un efecto de lo ¿no? que uno hace ahí, inclusive hasta en el mismo yoga también, y en toda la vida, Correcto, si uno sí, está sí, sí. conectado con su misión, con su dharma. Correcto. Sí. Entonces, eh, eh, porque puede estar en juego la vida de la gente, es mucho, es como un médico cirujano, pues o como un médico también, porque Sí, a punta de pastillas uno puede matar a alguien también. Eh, eh,
de mucha responsabilidad, muchísima. Entonces, así de grande es el servicio que está ofrendando también. Y así de grande puede llegar a ser de ser potenciado su proceso de transformación, si lo hace bien. Es un Correcto, arma de doble filo, correcto, como la medicina. Ujú. exactamente. Bueno, Andrés, Ujú. me parece muy interesante esta conversación. A mí me parece como introductoria a un gran tema, a unos grandes temas que tenemos por allí que abordar en aula abierta con relación a este tipo de, dijéramos, formas de abordar el conocimiento y de entrar en estados de conciencia más profundos y que pues deben, de un lado, superar ese tabú y esa mirada un poco escéptica, porque tienen sin duda alguna una importancia gigantesca, dado que son tradiciones milenarias que han demostrado eficientemente su, su impacto tanto en lo personal como en lo social, pero de otro lado también abordarlas con suma seriedad que le permita a quienes están en la búsqueda de algunos de los beneficios de estas sustancias y del abordaje, por ejemplo, en este caso, de las plantas visionarias, que se aborde con toda madurez, que se aborde con toda seriedad y que se entienda en qué fase del proceso se sube, ¿no? Y quién lo acompaña. Entonces, Andrés, muchísimas gracias. ¿Alguna palabra final Gracias sobre a ti este también. tema? Permíteme compartir una última cosita que había pensado que sería bonita compartir en este espacio acerca de este tema. Por favor. Y es terminar la historia de Ramdas así rápidamente y su encuentro con Maharaji Nim Karoleva con Ajá, respecto a este tema. Resulta que entonces ellos empezaron a explorar esas sustancias y fue porque ellos mismos la usaron, ¿cierto? Conocieron los hongos a través de la famosa María Sabina y Ramdas dijo que había aprendido más de psiquiatría en una noche que en 30 años de estudios hasta en Harvard, ajá, dijo el hombre, sí, con una ceremonia de hongos que hizo María Sabina, pues que era una gran abuela sabia, pues tuvo la fortuna Ramdas de conocerla a ella y de poder estar en esa ceremonia. Y esa historia es famosa, pues. Y entonces ellos empezaron a usar eso también en su proceso espiritual, ¿cierto? Como su ajá, proceso de trascendencia o de autoconocimiento, como se quiera entender. Y sin embargo, Randall decía como, esto es interesante, pero lo que me parece particular es que uno entra en un estado durante un tiempo, pero no lo puede mantener. Entonces, que yo quiero encontrar un método que me permita eso. Entonces fue a la India y conoció a varios maestros, pero tuvo una especial conexión con uno que se llama Nin Karolibaba, o que se conocía también como Maharaji, que era un maestro del Bhakti Yoga, del amor incondicional, básicamente, de la ciencia del amor incondicional. Y entonces, en uno de los encuentros con él, pues Maharaji Nin Karolibaba sabía que él usaba el LSD como método terapéutico. Y él le dijo, vení, hagamos entonces eso un día, dame de esas pastillas que te tomas vos. Y él le dijo, bueno, pero él pensó, como esto es peligroso, porque él ya estaba mayor, pues, ni Carolina estaba mayor. Y él dijo, no, pero seguramente él sabe qué es lo que está haciendo, pues, porque pues, siendo tan sabio, él sabe lo que estamos haciendo. Y le dijo que le diera entonces las pastillas y se las tomó todas. Y Randaz decía que nomás necesitaba una pastilla, una persona de su contextura física, de su edad, para entrar en un viaje muy profundo. Y Nin Olivaba se tomó todo no, y él dijo como, ¿qué? Pero que va a tener una sobredosis o le va a pasar algo. Y, no le, y Randas dice que no le pasó absolutamente nada, no cambió de estado, él estuvo igualito, impávido. Em, y entonces él decía como que
Nick Caroliva había hecho eso como una enseñanza, para mostrarle en espejo que todas esas herramientas, porque son herramientas como cualquier pranayama, como cualquier asana, inclusive como cualquier técnica de meditación, como técnica, pues, no como estado, sino como técnica, son eso, herramientas, métodos, pero que lo más importante es la esencia del ser, porque todo eso ya está en la esencia del ser, o sea, que ya somos eso. Decía Ramdas, all it's in you, que todo eso ya está en ti. Era como el mensaje de Maharaji. Ajá. Entonces fue una cosa muy bonita lo que le pasó a él, porque él se salió ya como de ser un lista de eso, a verlo de una forma mucho más libre, ¿cierto? Eh, entonces, sin embargo, los usaba, no era el único método, la única forma, la única herramienta. Entonces era algo que ayudaba a complementar el proceso espiritual. Y él decía, llegó a decirlo inclusive, es que uno puede practicar en cualquier parte, ¿cierto? Puede uno practicar hasta manejando en un trancón de una ciudad muy poblada y estresante, puede entrar en estado de meditación. Entonces él decía como, ya no, pues ya me liberó, este señor me liberó. Sí, claro. Entonces esa historia es bonita. Muy interesante, Sí. muy interesante. Y es desde luego que ese encuentro demuestra precisamente eso, es decir, cómo una y otra, porque son también, dijéramos, las aportaciones que se han dado para, dijéramos, de Occidente hacia allá, permiten encontrar puntos de reflexión continua sobre las experiencias de expansión de la conciencia, para llamarlo así, ¿no? Que no hay que excluir Ujú, ninguna y aceptar pues que hay otras experiencias que te permiten también ese crecimiento. Yo creo que ese encuentro debe seguirse dando. Ojalá no se convierta en un punto de choque porque sí, pues hay sí. ciertas tendencias a que o a convertir en hegemónica una sola forma de ver el mundo y en la respuesta parece ser que quieren también hacer lo mismo, ¿no? Volver hegemónica el enfoque, Ujú. por ejemplo, en este caso de algunas tendencias del yoga y excluir todo lo otro porque pues supuestamente es impregnado de de formas impuras del ser y eso pues evidentemente tampoco es correcto. Entonces, maravilloso ese encuentro, no conocía esa anécdota, Es verdad. muy interesante. Sí, Bueno, Dani, es bonito. entonces muchas gracias. Sí. Vamos Gracias igualmente. a las personas que nos siguen, Muy que nos vean bien. en el sábado, hoy, nos ven en los otros días de la semana, por favor, ayúdennos también un like y si quieren algún tema, envíen sus solicitudes para que Aula Abierta pues se ponga en la tarea de preparar una conversación sobre el tema de su predilección. Todos los sábados a las 9 de la mañana, Aula Abierta de Ananta Sin Fronteras. Un abrazo para todas y para todos y un agradecimiento de nuevo, maestro Andrés. Gracias, gracias Roberto por invitarme. Muchas gracias. Y Siempre gracias bienvenido. por este espacio también. Siempre bienvenido. Muchas gracias a todas y todos. Nos vemos en 8 días con otro tema de interés en Ananta Sin Fronteras.